había criado junto con hereos del el Letraca y Saulo. Ministrando esto el Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ayudando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Oremos, hermano. Señor, gracias te doy en esta hora de la mañana, Señor. Te pido, mi Dios, que tú me puedes poner tu palabra en mi boca, Señor, en mi lengua, Señor, y que tú me guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y bendice también a mi pastor, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor, con su esposa, Señor. Gracias te doy esta hora, Señor, y te agradezco por ese privilegio, Señor, que me has dado, Señor. Gracias te doy en esta hora de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la tema del día de hoy es llamado para hacer servicio de Dios. En esta mañana tengo el privilegio de predicar esta mañana, y hoy en esta hora la tema donde vamos a enfocarnos más es en el capítulo 2. Vamos a leer en el capítulo 2, en el Hechos 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Vamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Amén, hermano, ¿ya lo tiene? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, porque Jesús dio su vida en la cruz por nuestros pecados, y es decir, que nos rescató en la maldad. Y ahora nuestro trabajo es anunciar la palabra de Dios para rescatar. Ahora nuestro trabajo, liberar a los que están viviendo en el mundo y en el pecado y en el maldad, guiarlos a la luz de Cristo. Acompáñame en Lucas 12:37. Lucas 12:37, ¿ya lo tienen, hermano? Lucas 12:37 dice la palabra de Dios: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, y cuando venga, halle levantado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. El Señor dará aún recompensa para aquellos quien les encuentre sirviendo, levantando, haciendo su voluntad, y aquellos siervos obedientes y los
y los llamados hijos de Dios, y lo veremos a cara y seremos y coherederos con Cristo a la patria de Dios, nos dice en Romanos 8:17. Acompáñenme en Romanos 8:17, hermano. Romanos 8:17. Nada más que ya me ganaron porque me agarró nervio. Romanos 8:17. Romanos 8:17, hermano, dice, y si hijos también herederos, seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo podemos servir a Dios, hermano? Anunciando su palabra. Acompáñame Hechos 10, no, vamos en Hechos 13:5. Hechos 13:5. Perdóname, hermano, soy lento. Hechos 13:5. La palabra de Dios dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también Juan de ayudante. Acompáñame en Deuteronomio 32:3. Deuteronomio 32:3. ¿Ya lo tienen, hermano? Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, y Él es la roca cuya obra es perfecta, por todos sus caminos son rectitud. Dios, verdad y sin ninguna iniquidad en Él, el justo y recto. Cuando hablamos de proclamar, estamos hablando de comunicar, gritar, y lo que Dios quiere decir, anunciar su evangelio con la fidelidad y de dar vida eterna a los perdidos. Acompáñame en el 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 4:2, hermano. 2 de Timoteo 4:2. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios nos dice, hermano, que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro deber como cristiano es predicar, anunciar su palabra en todo el momento. No solo cuando estamos juntos en las iglesias y en los servicios, no solo cuando
salimos a compartir la palabra, sino que en todo el momento. Y en las tiendas o en las calles o en el trabajo. Y es decir de que, por ejemplo, aquí yo creo que nuestro hermano pastor nos ha dicho que por ejemplo, salgamos en las tiendas o en el trabajo, deberíamos andar folletos, dar a las personas, y como ellos, que lo que ellos no han entendido la palabra de Dios, para que la gente llegan a saber de Dios. Y acompáñame, hermano, en el tercer punto, es el precio de ser servido. Acompáñame en Isaías 53:10. Isaías 53:10. Isaías 53:10. Amén, hermano, ya lo tienes. Isaías 53:10. La palabra de Dios dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole diciendo, cuando haya puesto su vida en explicación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Y este es el precio que Cristo tuvo que pagar para ser siervo. El sacrificio de Jesús es el medio que Dios Padre requería para pagar y librarnos del pecado. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por nuestros rescate. Acompáñame, hermano, en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros debemos presentarnos como sacrificio. La exhortación de Pablo a los creyentes romanos fue de sacrificarse a Dios, no como un sacrificio en el altar. Y en los tiempos antiguos, cuando ofrecían animales como sacrificio, sino que como sacrificio vivo, consagrado a Dios como creyente. ¿Cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? Acompáñame, hermano, en 1 de Corintios 7, 22 al 23. Primera de Corintios 7, 22 al 23.
Porque el que en el Señor fue llamado siervo, esclavo, liberto del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo, por precio fuisteis comprados, y no os hagáis esclavo de los hombres. Ahora somos esclavos de Cristo, ahora somos esclavos de Cristo. Dios nos ordena que no dejemos de pecado reine en nuestro cuerpo, obedeciendo sus deseos, y no que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio para ser un instrumento de justicia. Somos esclavos, y esclavo nos tiene derecho y anda porque ha sido comprado, y nosotros hemos sido comprados por Cristo. Acompáñame en 1 de Corintios 7, ahí mismo, hermanos, 7:23, donde leímos 7:23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Amén, hermano. Como estás usted sirviendo a Cristo? Cristo vino a servir. ¿Por qué nosotros no les servimos? Empecemos a anunciar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si Cristo pagó el precio para ser servido, y nosotros estaríamos dispuestos para agradar el precio también, consagremos para hacer un servicio vivo para con Dios. Hermano, este es el único la palabra de Dios que aprendí en el colegio bíblico, hermano, y gracias con el tiempo que el pastor me permitió aquí, hermano, y así que Dios le bendiga su palabra, y orémonos. Señor, gracias te doy en esta hora de la mañana, Señor. Tal vez no pudo explicar tu palabra bien, Señor, pero te dejo en tus manos, Señor, que tú me guíes más, y que me des más sabiduría, Señor, entender tu palabra. Y gracias, Señor, con este pequeño mensaje, Señor, que me has dado, Señor. Y también a mi pastor, Señor, cuídalo, Señor, donde quiera que esté, Señor, con su esposa, Señor, y también a tu pueblo, Señor, aquí en la iglesia. Cuídala, Señor, protégenos, Padre. Gracias te doy en esta hora de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mamá. Bien, hermanos, esta es la escuela dominical. Yo sé que el tiempo, fue corto. ¿Cómo lo vieron? Hermanos, algo importante que nosotros debemos de saber es que, hay que orar por el hermano. Todos empezamos así. A veces yo me admiro porque digo, no sé si de los que están aquí se acuerdan cuando yo prediqué la primera vez.
hermano Víctor, allá hay dos. A todos nos pasa igual, pero sabemos que el Señor nos usa conforme el tiempo. ¿Sabe algo que nosotros necesitamos saber? Es si nos dejamos usar. Ese es el primer punto. Si nos dejamos usar por el Señor. Dice que el Señor hace grandes cosas con nosotros. Y es algo que pues gracias al Señor porque usó a hermano Daniel. Yo no sé cuántos ahora de nosotros podemos pensar. Hay varios puntos que él mencionó ahí. ¿Qué estaremos haciendo para el Señor? ¿En qué estamos sirviendo? Deberíamos de hacer muchas preguntas ahí. El Señor, claramente, solo quiero a ver dónde él habló, y solo quiero que nos hagamos preguntas y que meditemos, que esto sea para que podamos meditar. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Yo creo que estamos leyendo aquí en la Biblia, dice de Antioquía, y ahora lo podemos ver, dice, había entonces en la iglesia Castillo Fuerte, en Cincinnati. Y eso se podría ver en nosotros. Que estaba en Antioquía, dice, maestros. Que así como uno aprende, eso es lo que debe de compartir. Y dice, bueno, ahí dice profetas y maestros, pero aquí vamos a poner maestros. Cada uno de nosotros debe ya empezar a enseñar lo que haya aprendido. Y es algo que solo quería aprovechar el tiempo que todavía tenemos, pero es algo que podemos ver aquí, ya que hay varios nombres que aparecen. Y en estos nombres podríamos empezar a poner nuestros nombres. Ernesto. Había entonces en la iglesia de Castillo Fuerte en Cincinnati, Ernesto, y empiecen a poner sus nombres. Y ya al final del versículo, en el verso 2, dice, ministrando estos al Señor. ¿Cómo se puede llegar a ministrar? Ministrando es anunciar, llevar por ejemplo, ahora lo que hizo nuestro hermano es ministrar la palabra, o sea, decir la palabra, lo que Dios quiere. Y queda en nosotros, es obedecer o desobedecer. Alguien estaba anunciando, creo que fue ayer, no fue si fue ayer, no recuerdo, pero alguien decía que mencionaron algo que dice que entraba en un oído. Fue el viernes. Y a veces eso es lo que sucede. Entra en un oído y sale por el otro. Y eso es lo que está pasando. Es la mayoría que pasa. Que entra en un oído y sale por otro. Y eso es lo que vemos. Pero hay algo importante que nomás quería ver, era que dice, ministrando en el Señor en el Señor, y dice, ayunando, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y recuerden, hermanos, de que una razón de nosotros porque estamos aquí, ya hemos sido llamados.
y si les podría preguntar a cada uno, ¿alguien vino de la nada aquí a la iglesia? Y si empezáramos bueno, tal vez sería en otra oportunidad, pero podríamos preguntar el testimonio. Bueno, no en sí el testimonio, sino ¿quién le habló? ¿Quién le mencionó? Tuvo que haber alguien. Nadie vino así nomás porque de repente vino volando y cayó aquí a Castillo Fuerte. No, alguien. Y para todos nosotros eso es lo que está sucediendo. Alguien tuvo que empezar, y conforme vamos aprendiendo, alguien tuvo que ser aprendiz. Bueno, todos somos aprendistas, todos estamos aprendiendo, pero alguien tuvo que aprender y alguien tuvo que enseñar la Biblia. Porque muchos de nosotros ahora decimos, ve a hacer algo. Dice, no, es que no me toca. Pero si nosotros entendemos que la palabra de Dios es lo que nos dice, yo creo que el mensaje de él hay varios temas ahí para poder, si le pusimos atención. Yo sé que a veces decimos que somos, pero si le pusimos atención hay muchos mensajes que nosotros podemos aplicarnos. Y uno de ellos es ser siervos. Jesucristo lo hizo. Él no vino. Y saben que Cristo, con todo el poder que él hubiese tenido, con todo el poder que él tiene, lo hubiese demostrado ahí en el momento. Lo pudo haber mostrado. Con solo cuando él fue a la cruz, dijo que él podía llamar a ¿cuántas? Legiones de ángeles. Y podía acabar con todo. Y no pudo haber llegado al punto donde iba a llegar, pero él nos dio ejemplo. Él sufrió, él fue siervo. Uno de los que pude ver, y a veces me recuerda de que cuando le lava los pies a los discípulos. Y saben que ese trabajo no lo hacían, lo hacía la persona que siempre había una persona encargada que siempre, al venir el invitado, tenía que lavarle los pies. Y la razón que le lavaba los pies es que venía caminando. Y a veces decía, pero ¿cómo le va a lavar los pies si a poco no tenía zapatos o cómo? Si para nosotros, bueno, lo que yo puedo ver es de que si nos vamos retrocediendo el tiempo para atrás, de que yo recuerdo, donde yo vivía, había gentes descalzos, no tenían zapatos. Aún nosotros andábamos con los zapatos de plástico. Yo le puedo decir, son como 40 años atrás. Y si nos vamos otros 40 años más atrás, y si nos vamos a los tiempos bíblicos, ahí podemos nosotros entender de que la mayoría de gente no tenía zapatos. Los que llegaban a tener eran las sandalias. Entonces,
pero igual, siempre se manchaba. Si ahora con estos zapatos que tenemos, a veces se mete el agua, imagínense solo con las sandalias. Entonces, imagínense la suciedad que venía y nuestro Señor hizo eso, que a Él no le tocaba eso, pero nos hizo dar un ejemplo. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros? Necesitamos hacer a siervos. Y mencionó también esclavos. El esclavo no tiene derecho sobre sí. Yo creo que de los que estamos aquí, no tenemos, bueno, ¿cuántos tendrían la mínima idea de un esclavo? ¿Cuántos tendrían la mínima idea? ¿Alguien? ¿Alguien tendría la mínima idea de un esclavo? Lo que hacía un esclavo. En obedecer. Pero no era obedecer a las buenas, sino era. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando muy empezamos, empecé preguntando de las Biblias. ¿Y sabe por qué las Biblias? Porque pues esta es nuestra base, la palabra de Dios. Y a veces hay bromas que se escuchan. Dice, si no traes tu arma. Pero realmente no lo tomamos así. Porque si lo tomáramos así, bueno, estando en el ejército en Guatemala, hacen un pequeño ejemplo igual. Cuando te terminan de dar el entrenamiento, que ya sabes usar un arma y ya sabes todo, y que ya no te va a pasar nada con el arma, entonces vienen y te entregan el arma. Y te las ponen en tus manos. Y te dicen, desde esta hora, ahorita que lo estás tomando, tu arma no la puedes dejar en ningún lado. Siempre la tienes que traer contigo. Y si me voy a dormir, también ahí la llevas. ¿Y saben dónde se pone el arma? Y a veces a mí me causa a veces cuando los hermanos ponen que la Biblia se pone debajo de la almohada para ver si así se pone el arma cuando uno se duerme en el ejército. La tienen que poner debajo. ¿Por qué? Hacían unos ejemplos de que se dormían con el arma abajo y a ver si pasaban la prueba y iban despacito. Y le trataban de sacar el arma de poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y créeme, a mí ahora si me ponen así, hasta me pueden sacudir y no me despiertan. Pero en el tiempo ahí no. Tiene uno que estar con los oídos. Está uno atento hasta dormido. Pero para nosotros, por eso es que la palabra de Dios dice que la Biblia es la arma que Dios nos ha dado. No debemos de dejarla por un lado, sino mantenerla leyendo, porque de ahí aprendemos nosotros. Y ese es algo que espero que para nosotros sea un recordatorio de lo que nosotros debemos de estar haciendo. Y que no se nos pase por un lado. Y es algo que mencionó el hermano, es que vamos a ponerle, no es el principio del año, pero debemos de marcar una diferencia. Romanos
12:1 que él mencionó. Así que, hermanos, dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y eso es lo que soy el primero, nos cuesta. Pero debemos de empezar a pensar de si es que estamos presentando nuestras vidas consagradas al Señor, si estamos obedeciendo. Y bueno, solo para que no se les olvide lo que el hermano nos pudo dar el mensaje. Entonces, espero que en esta mañana pongamos ponernos una meta, cada uno, porque este va a ser personal. No es de que el otro hermano haga, no es de que no, va a ser personal. Porque les vuelvo a repetir de que en el ejército es personal. La arma que si la dejan que el enemigo se la lleve, es personal. ¿Por qué? Porque ya no va a tener cómo defenderse. Y es hombre muerto. Y por eso son los entrenamientos de que ponen ejemplos de que si a alguien le pueden sacar un arma, viene el castigo. Hay castigo porque a alguien le sacan un arma y deja que el enemigo se la lleve. Entonces de ahí depende de nosotros. Y es lo mismo que para nosotros si nosotros dejamos que el enemigo, no vayas, o no lo hagas. Algo que mencionó el hermano, dice, no es solo en la iglesia, sino hay que hacerlo en todo tiempo. Y eso es personal. No lo va a hacer el hermano por uno, no lo va a hacer el pastor, no va a ser personal. Para que nosotros meditemos en eso y que no salgamos en esta mañana, no salgamos sin vacío, sino que grabemos esto. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Me he presentado en sacrificio vivo, como el Señor lo hizo. El Señor lo hizo entregándose a la muerte de cruz y dando su vida. Entonces, y recordemos que el precio que Él pagó fue su sangre. Recuérdense que para nosotros todos ya somos comprados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y es lo que no debemos de olvidar. Pero a veces, como le digo, yo soy el primero que a veces hay momentos que se me va a la mente y a veces está uno en otro, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero está uno en otro mundo. Y se le olvida que el dueño es allá arriba. Y dice la Biblia que debemos de tener en la mente de que ya no somos de aquí. Por eso es de que viene a decir que no somos de este mundo, sino somos de arriba. No debemos de olvidarnos de eso. Y espero que es algo que el Señor, el mensaje que le puso en Él, que a nosotros, si a Él le puso ese mensaje, es porque a nosotros también lo necesitábamos. Y bueno, el Señor ya nos habló. Yo solo quería hacerles recordar, hacerles ver y qué es lo que está el Señor haciendo. El Señor ya lo hizo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Él? Esa es la pregunta. Pero si no lo estamos haciendo, es el tiempo. Y espero que el Señor pueda redargullir a través de su palabra lo que nosotros debemos de hacer. Y bien, vamos a terminar con la escuela dominical y después vamos a tener el tiempo bueno, el mensaje ya lo dio él, yo nomás quise hacerles recordar un poco y orar por cada uno. Orar por cada uno de los que el Señor nos ha puesto.
Y acuérdense que no solo es para, bueno, ahorita vemos que dice que es solo para los de la escuela dominical, pero recuérdense que es para cada uno. Es para cada uno. Entonces, bueno, oren y sigan orando y también oren también por el pastor. Y vamos a tener el tiempo del receso y vamos a pasar después al servicio. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por usar a hermano Daniel, Señor. Así te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo haciéndonos recordar, Señor, lo que debemos de hacer. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por haber pagado en la cruz, Señor, por cada uno. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder poner en práctica, Señor, lo que tú ya has hecho con nosotros, Señor. Para los que están afuera, Señor, sabemos que hay mucha necesidad, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas tú trabajando en cada uno y así que podamos, Señor, salir edificados en este día, Señor. Y así también te pedimos, Señor, que por esta escuela dominical te damos gracias y te pedimos por la predicación, Señor, que tú desde ya lo prepares, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, que sea para la honra y gloria tuya, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, tienen el tiempo del receso, del café.